¿Me puedes compartir cómo va a conformarse tu expediente clínico y si va a ser físico, electrónico o ambos? Sí, bueno, por mi parte el expediente clínico sería electrónico. El checklist que hice es en la primera hoja, serían los datos personales del paciente. Ok. Él ocuparía toda una hoja. Para la segunda la segunda hoja serían los indicadores clínicos que se presentan. En la tercera hoja serían antecedentes familiares. En caso de que la paciente sea femenino, serían aspectos ginecológicos, el estilo de vida que lleva el paciente y sus signos vitales. Okay. En la cuarta hoja, bueno, quisiera incluir los indicadores dietéticos, ¿ya? Y bueno, según yo, abarcaría toda una hoja de indicadores dietéticos, sí serían varios. Y la quinta sería el recordatorio de 24 horas. Okay. Ya para finalizar, en una sexta hoja serían los resultados de la báscula. En este caso yo puse en el trabajo una de biperancia. Entonces pondría los resultados de la báscula con igual los indicadores que tienen los resultados, la antropometría, y anexaría en el expediente los resultados de laboratorio que tenga el paciente. Ok. ¿Tendrías alguna hoja de seguimiento o algo así? Sí, bueno, ya ese sería como que para empezar con un paciente nuevo. Bueno, así lo visualicé yo ahorita. Muy bien. Ajá. Gracias, Verónica. Sí, profesora. A ver, veamos a quién tenemos por acá. Jesús, ¿ya está listo tu checklist? Sí, maestra, ya está. A ver, cuéntanos, ¿cómo va a ser físico, electrónico o ambos? No, yo creo que sería electrónico. Porque pues los software, bueno, el software que utilizo como que ya tiene las plantillas de los expedientes. Okay, y pues más o menos tendría como primera parte los datos generales del paciente, el motivo de consulta. Después sí podríamos poner los antecedentes familiares y personales. Ya en la siguiente hoja sería la evaluación del estado nutricional con la evaluación antropométrica, la evaluación dietética y el diagnóstico nutricional. Después sería la atención nutricional, o sea, el tratamiento que se le va a dar. Y por último, la evolución, las notas de evolución. Ok, muy bien. Todo eso viene en el software que vas a contratar. Ajá. Ok. De ese software, ¿puedes descargar tu expediente completo o se mantendría en la nube del software? No, sí se puede descargar. Perfecto. Muy bien. Sí. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Ahora sí, no lo voy a elegir. Yo, profesora. Adelante, Leslie. Bueno, yo lo trabajé con mi compañera Perla Cruz Martel. Y pues llegamos a la conclusión de que podemos utilizar ambos expedientes, tanto el digital como el físico. ¿Por qué? Porque muchas veces en las partes pues digitales, o sea, sí nos facilita bastante el hecho de que, como usted nos comentaba,
Si no estamos en el consultorio para poder revisar el expediente físico, pues lo podemos revisar desde la nube, podemos decirlo así, ¿no? Pero de pronto creo que podemos contar con ciertas complicaciones. Hay veces que por más respaldos que a veces tengamos, se pueden llegar a dañar nuestras memorias o las computadoras o incluso los software que están muy, muy de moda. Pues creo que hay temporadas en las que les dan mantenimiento, ¿no? Pues justamente por toda la información de muchísimas personas que almacenan, ¿no? Entonces, para evitar pues cualquier inconveniente, pues por eso lo ideal sería tener un expediente físico también, ¿no? Como emergencia, podemos decirlo así. Creo que no está de más tenerlo. Y pues básicamente la información que conforma el expediente sería centrarnos mucho en la consulta de primera vez, pues creo que sería mucho centrarnos en su historia familiar, ¿no? Si toman algún medicamento, si tienen tendencia a alguna enfermedad o si ya debutaron con esta enfermedad, pues creo que es muy importante en una consulta de primera vez tener en cuenta si ya acudió con un nutriólogo antes y qué tipo de tratamiento ha estado llevando. Y ya pues consecuentemente en las consultas de seguimiento, pues justo pues agregar todo este cambio, ¿no? Desde qué utilizaba el paciente y qué le funcionaba o qué no le funcionó. Y pues nosotros en la nota de evolución ir registrando justo el cambio que estamos haciendo y cómo le está favoreciendo al paciente. Ok, muy bien. Sí es importante contemplar la parte del seguimiento. Digo, así como mencionaban, de primera vez pues es básicamente todo, pero igual una hoja de seguimiento les serviría mucho, no solo para la cuestión de los cambios, a lo mejor en cuestión de porcentaje de grasa, músculo y demás, sino que a lo mejor una hoja aparte donde ustedes visualicen qué cambios cualitativos tuvo, ¿no? El paciente o la pacientita, para que ustedes también visualicen cambios no precisamente enfocados hacia la parte del peso, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora, de los 3 que participaron, no sé si checaron en la norma de 004 una cuestión sumamente importante que también debe de estar en su expediente clínico, como lo es el consentimiento informado. ¿Ok? El consentimiento informado, de hecho, viene dentro de la norma 004 y la importancia del consentimiento informado es que va a representar un principio de comunicación y clarificación que va a cumplir diversas funciones en el contexto de la relación clínica, tanto paciente enfermo o paciente aparentemente sano, o paciente como tal, y nosotros como profesionales de la salud, o en todo caso en hospital, pues entre las instituciones, ¿ok? ¿Qué puntos relevantes son dentro de este consentimiento informado? Bueno, pues primero la promoción de la autonomía individual y como valor social general, es decir, le van a dar cierto poder de decisión y de autonomía al paciente para que él pueda decidir o no si va a aceptar un tratamiento nutricional o el tipo de tratamiento nutricional que ustedes le están recomendando. También garantizan la protección de los datos de los pacientes. Tienen que darle esa seguridad de que todo lo que le están preguntando no va a salir del consultorio, que todo lo que ustedes están recabando de información no lo van a compartir con otra persona, o que si el tío vino también después conmigo y me anda preguntando por el sobrino, pues no le voy a dar esa información, ¿ok? También es un punto importante porque evita el fraude y la coacción, es decir, que a ustedes les da un valor adicional de que es garantía, de que es legal la parte de su consulta nutricional. También fomenta el autocuidado por los profesionales de la salud, es decir, que si el paciente ya afirmó de que está aceptando, por ejemplo, en este caso, la parte de
de que los están midiendo con la parte de antropometría, que pues ustedes ya explicaron que van a invadir un poco el espacio personal, pero pues no implica más que esto y así. Y en determinado momento el paciente quiere decir, no, es que a mí ni siquiera me preguntaron y demás. Ustedes tienen ese documento de que finalmente él aceptó, él firmó de que estaba de acuerdo con que se hicieran esas mediciones, o en todo caso que no. Y por último, pues que promueve las decisiones racionales, es decir, esa parte de negociación que en determinado momento se llega a dar entre el paciente y yo como profesional de la salud, para que él pueda decidir de forma autónoma el tipo de tratamiento que va a aceptar, ¿ok? Ahora, eso no quiere decir que el paciente nos va a decir qué hacer. O sea, finalmente nosotros le vamos a decir, bueno, mira, vamos a llevar a cabo este tratamiento porque yo noté estos factores de riesgo o estoy verificando que tú tienes un porcentaje de grasa elevado, bla, 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 ¿ok? Dependiendo del nicho de mercado al que se vayan a enfocar. Entonces, eso va a generar que ustedes le dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? No, que sí. Bueno, ya se promueve a este tipo de decisiones racionales, ¿ok? Hay dos definiciones. Una definición donde nos menciona que el consentimiento informado son documentos escritos, signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos, o de investigación. Una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. Desde otra perspectiva, bueno, este consentimiento va a ser el principal instrumento jurídico y ético para hacer efectiva la protección del derecho a la salud, tanto para el paciente como para ustedes profesionales de la salud. Pero hay otra definición que de hecho no la dicta la norma 004, que menciona que más que un formato o contrato, el consentimiento va a ser un proceso clínico de comunicación continua, donde el médico y el paciente, en este caso el nutriólogo y el paciente, tienen a disposición recíproca para hacer ejecutable el derecho a una persona a decidir aceptar o no un procedimiento. En este caso, pues sería una intervención nutricional, ¿ok? Antes de la participación, me están mencionando aquí Meet que la llamada va a finalizar en 8 minutos. Entonces, si estamos en plena participación y se desconecta, inmediatamente les mando el siguiente link por WhatsApp, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice cómo o qué debería yo de tener en cuenta al realizar este consentimiento informado para mis pacientes? ¿Y quién debe de firmar? Pues creo que tiene que firmar el paciente, claramente, porque va a estar de acuerdo en que va a recibir un servicio. Y pues, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Pues lo que estábamos revisando justamente en las normas, pues es que tenemos que guardar, el paciente tiene que tener esa certeza de que todo lo que nos diga en consulta, nosotros tenemos que guardar esa confidencialidad, que no vamos a ir a decirle, pues así sea a lo mejor su familia, todo lo que él nos confió en la consulta. Sobre todo creo que también tenemos que establecer el tratamiento que se va a llevar, que va a estar comprometido en el tratamiento, y a su vez nosotros como profesionales también brindarles esas herramientas para que puedan recurrir a nosotros ante cualquier situación. Y pues cómo vamos a trabajar, como lo que usted mencionaba, ¿no? En el caso de que si se va a llegar a trabajar antropometría o no, los datos que vamos a estar tomando en cuenta, para que no haya ninguna malinterpretación, para que nosotros vayamos a dar un uso con su información o que él pueda hacer algo contra nosotros. Creo que es una manera de protegernos nosotros y también nosotros protegerlos a ellos. Es correcto, tanto de protección como la parte de informar de una manera más clara al paciente qué es lo que se va a realizar. En este caso, agregaría que no solamente el paciente debe de firmar, nosotros también como profesional de la salud tenemos que poner nuestra firma. Entonces, teniendo ambas firmas, ya se constituye
un consentimiento informado ya de forma legal, que cuando ustedes llegasen a tener una visita de COFEPRIS, por ejemplo, ustedes ya tienen el aval de que ambos estuvieron en común acuerdo de que se realizaran toda la evaluación de manera pertinente, ¿ok? Ya más adelante, cuando vean también lo de COFEPRIS, pues van a ver o van a tomar en cuenta todas estas legalidades ante la cuestión de salubridad, ¿ok? Muchas gracias, Esli. Maestra, Dime, Lilian. tengo una duda. ¿Qué Dime. pasa con los pacientes geriátricos? ¿Ahí tendrían que firmar también algún otro familiar? Por ejemplo, si son pacientes geriátricos que todavía están a conciencia de lo que se va a recibir en cuanto a tratamiento, puede ser que solo ellos. Ahora, si vas a tener a pacientes donde también ya representan alguna demencia o alguna situación donde a lo mejor ellos no puedan estar bajo conciencia de lo que se va a recibir como intervención, sí te recomendaría que aparte de el paciente tenga un testigo de que se está realizando tales procedimientos, ¿ok? Incluso hay pacientitos que, ya es como muy poco común que asistan pacientes analfabetas, pero sí sería importante que llevaran algún testigo que fuera consciente de lo que se está afirmando. Y qué bueno que mencionas ese punto, Lilian, porque no solamente en pacientes geriátricos vamos a tener cierta consideración, también con pacientes pediátricos, quienes vayan a tener como nicho de mercado paciente pediátrico, el niño no va a firmar, pero sí el padre o tutor que lo está acompañando va a ser quien va a firmar a conciencia de que al niño se le va, no sé, hacer antropometría en cuanto a circunferencia de brazo, pliegue tricipital y cuestiones así, ¿ok? Entonces, en pacientes que ustedes vean más vulnerables, sí pueden agregar la firma de un testigo, ¿de acuerdo? Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda antes de continuar? Ok, miren, la llamada se va a finalizar en 3 minutos. Para no cortar la participación de la siguiente diapositiva, voy a finalizar la llamada y les mando el link de la siguiente, ¿de acuerdo? Ok. Sale. Gracias. Informado fuera en papel y ya posteriormente se escaneara y se anexara a tu expediente electrónico. Pero no forma parte de los datos de identificación del paciente, solamente sería como un extra. Sería como un extra y ese consentimiento va a formar parte de ese expediente electrónico. ¿Sí me doy a entender? Bueno, es que la norma lo establece así. Estarán sujetos a firma electrónica simple todos los registros del sistema del expediente clínico electrónico, excepto en el punto 5.5. Ahí dije, lo leo. Ajá. No, de hecho el siguiente ya establece cómo tiene que ser la firma electrónica, pero sí dice que tiene que ir una firma electrónica. Ok, y en caso de que no la tuviera. De hecho, aquí dice cómo la tenemos que generar. Ok, perfecto. Entonces ya está resuelta tu duda, María. Sí. No me acordaba de esa parte. Qué bueno que la retomaste. Gracias. Ok, chicos, entonces continuando con lo del consentimiento informado, ¿cómo o qué debería de ser, cómo debería de ser, perdón, la información dispuesta en el consentimiento informado?
¿Sí se entiende la pregunta? No mucho. ¿Cómo debería de ser esta información que voy a colocar en el consentimiento informado? Tendría que ser como muy técnica, tendría que ser entendible para el paciente, tendría que ser como muy puntual o como muy resumida, o cómo debería de ser. Pues creo que tiene que ser un documento claro. O sea, a lo mejor no es, bueno, no sé si sea muy necesario utilizar como tecnicismos, pero lo importante creo que sea claro tanto para el paciente como para nosotros. Que no dejemos de incluir por qué vamos a realizar esta intervención, ¿no? Y creo que aquí importa mucho la entrevista del paciente, ¿no? ¿Por qué acude a consulta? Ah, pues mis intenciones son perder peso o mis intenciones son aumentar masa muscular. O sea, que esté clara la intención del paciente para que nosotros en ese consentimiento podamos redactar la finalidad de esa intervención, ¿no? O sea, cuál es el propósito de nuestra intervención y pues que sea, pues sí, ¿no? Que sea clara justamente. Ok, gracias, Leslie. ¿Alguien más? Yo, maestra. Adelante, Dalila. Bueno, creo que la información que debe llevar el consentimiento informado, en primera debe ser, bueno, justo como lo decía mi compañera, clara, debe ser objetiva, breve, es decir, no caer en redundar, ¿no? O sobresaturar de información al paciente al grado de que no comprenda el punto al que queremos llegar. Igual creo que es importante no hacer uso de tecnicismos, ya que pues algunos pacientes muchas veces quizás no comprendan, ¿no? De lo que estamos hablando. Y sobre todo creo que debe ser de carácter confidencial. Claro. De hecho, sí es importante que nosotros manejemos un lenguaje que sea entendible para el paciente. No darle todo lo que vamos a hacer así con detalles, pero sí de una forma muy general para que él esté consciente del proceso en el cual se va a someter en cuanto al proceso de consulta. ¿Ok? Ese consentimiento informado debe de tener un apartado donde hable sobre la confidencialidad o hacia la protección de sus datos, ¿ok? Para que tenga esa posibilidad de que él esté seguro de que ustedes no van a estar compartiendo la información, a menos en este caso, pues que el paciente, él diga, no, pues sí, présteme mi expediente, deme una copia o lo que sea, pues ya él hará uso del mismo, pero ya son sus datos y él va a decidir a quién se lo va a otorgar. ¿Ok? Entonces, aquí sí es muy importante que ustedes verifiquen y clarifiquen qué información va a tener ese consentimiento informado para que ustedes le den una clarificación al paciente y en todo caso también que no sean como 3, 4, 5 hojas, sino que intenten que sea una o máximo 2 para que el paciente también no dedique tanto tiempo en dar el consentimiento informado. O si ustedes se lo dan incluso antes de que vaya a consulta para que lo vaya leyendo y en consulta se firme, no hay ningún problema también. Adelante, Esli. Iba a preguntar, esto sí ya sería una duda. En el caso de que el paciente quiera su consentimiento informado, pues nosotros se lo debemos proporcionar. Pero en este caso sí sería como ideal que él nos firmara que recibió una copia o tener nosotros ese respaldo de que le entregamos una copia, porque pues suponiendo que el paciente lo pierde y luego pues lo encuentra otra persona y pues pueden llegar a ser incluso creo que un mal uso. Claro, en ese caso ustedes sí tendrían que tener un cotejo o un respaldo de que ustedes otorgaron una copia, ¿ok? Eso, digo, a mí en lo personal, en los años de experiencia que tengo, nunca me han pedido copia.
del expediente. Lo único que se me ha pedido ha sido como un resumen clínico, pero de todas formas sí es importante que tenga una copia él, que tenga una copia yo, y en la copia que yo voy a tener en mi expediente, él ponga la leyenda de recibí, bueno, en ese caso copia, en este caso recibí resumen clínico de mi proceso de evaluación nutricional o intervención nutricional y ya firma con fecha. ¿Ok? Pero pues realmente sí sería valioso que en llegado caso, si les llegasen a pedir alguna copia del expediente nutricional, sí avalaran con una firma de que recibió la copia. ¿Ok? ¿Alguien más quiere anexar algún comentario o vamos a la siguiente pregunta? Ok. Siguiente pregunta. Si el paciente tiene preguntas respecto a algo que no entienda en cuanto esté ubicado en el consentimiento informado, bueno, creo que ya me estaba durmiendo al hacer estas diapositivas. ¿Qué se debe de hacer? ¿Se debería considerar también el precio de la consulta dentro del consentimiento informado? Son dos preguntas totalmente diferentes. ¿Quién gusta participar? Yo, profesora. Adelante. Ay, soy Caro, pero no sé por qué apareció otro nombre. Justamente te iba a decir adelante, Edgar. Sí. No te preocupes, qué bueno que me dices que es Caro. Sí, ahorita lo corrijo. Bueno, yo creo que si tiene alguna duda, pues se le tiene que contestar claramente, como comentaban, sin tecnicismos, y bueno, hasta que él quede claro, para que sepa bien lo que va a firmar, porque muchas veces, bueno, no sé, a mí me ha pasado así que voy al odontólogo y me dan como 2, 3 hojas de consentimiento y ya nada más me dicen, firme, no se preocupe, o sea, como que ni siquiera lo lee uno, ¿no? Entonces, pues sí, resolverles todas las preguntas que tengan y yo considero que el precio no debería de aparecer. En mi punto de vista, pues es algo que el paciente te pregunta antes de iniciar la consulta, ¿no? O antes de agendar una cita, creo que es algo que el paciente ya tiene como considerado al ir a la consulta. En mi punto de vista, la verdad, no. Claro, y de hecho sí, no debe de estar presente, aunque en algún momento, cuando llegué a revisar consentimientos informados, sí lo llegaban a poner, pero yo les hacía la referencia porque ellos me decían, es que luego no quieren pagar la segunda consulta o cosas así, ¿no? O piensan que el precio de la primera consulta ya les va a valer para las siguientes consultas. Y sí hay personas que lo piensan así. Entonces, igual solamente para tenerlo así como no como un dato así de que, la consulta cuesta tanto. No, pero sí hacerles referencia como cada consulta implica un costo, un costo, ¿no? O cada consulta, se paga por adelantado, cuestiones así, dependiendo de cómo vaya a ser también su política de cobro. Si voy a tener que cubrir el costo de la consulta antes de acudir o si o si yo voy a manejar paquetes o lo que fuera, ¿no? Pero con la propia leyenda de que cada consulta genera un costo, pues ya se da a entender a que cada consulta que vaya, ya sea de inicio o de seguimiento, pues va a implicar que ellos paguen. ¿De acuerdo? Pero como tal, no se consideraría el precio, el dígito de 500, 600, 300 pesos, no. ¿Ok? Y respecto a que si el paciente tiene preguntas, pues sí. De hecho, si su consentimiento va a quedar como muy largo, sí les recomiendo que se lo manden antes de que el paciente acuda a consulta para que lo lea y ya en su consulta resuelvan dudas y ya pueda firmar o no firmar. Incluso si ustedes pretenden sacar fotografías o demás, que de verdad yo creo que nada más generalmente eso pasa nada más cuando son instituciones, igual también lo pueden agregar en el consentimiento informado, pero si no, pues no hay necesidad de agregarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Adelante, Fátima. Fátima, ¿tienes alguna pregunta o algo? Sí, me
escucho? Ajá. Adelante. Ok, mi duda es que qué tan recomendable es ir leyendo el consentimiento junto con el paciente. Así si van surgiendo dudas, pues se van aclarando en este punto y no dejarlo como hasta el final, que ya él haya terminado de leer el consentimiento. Bueno, generalmente el consentimiento se le da al paciente para que él o ella lo lea. Entonces, dentro de esa lectura o esa comprensión, pues él te haga las preguntas pertinentes en el sentido de que tú, mientras él está leyendo, pues estás abriendo el expediente electrónico o estás acomodando tus cosas o alguna situación. Si en tu deber como nutróloga tú quieres leérselos o quieres leerlo en conjunto con él, también no implica ningún inconveniente. O sea, nada más lo que yo vería sería que a lo mejor fuera a ocupar un poco más de tiempo y a lo mejor se alargaría un poco más la consulta. Y si es de primera vez, que generalmente el consentimiento informado se da al principio de cualquier situación, pues implicaría una consulta de primera vez muy larga. Y bajo experiencia, hay pacientes que luego se desesperan mucho con consultas muy largas. Entonces, lo ideal es que no dure más de 60 minutos o 70 minutos a lo mucho, para que no implique un aburrimiento o una situación de ansiedad también del paciente de que ya fue demasiado, ¿ok? Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún comentario? Ok. Yo tengo una duda, profesora. Dime, Perla. ¿Qué pasa en el caso de que el paciente acepte el consentimiento informado excepto algún punto de él? En ese caso, ¿qué se hace? ¿Se negocia o se tiene que apuntar que no aceptó tal parte del consentimiento o cómo sería? Sí, se tendría que anexar una parte donde él no acepta, por ejemplo, la antropometría porque no se le da pena o situaciones así. Tú puedes incluso ponerlo en el mismo consentimiento de estoy de acuerdo que me hagan la antropometría o no, y no estoy de acuerdo con la antropometría, y que seleccione pues la opción de que si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero con lo demás sin problema, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo redactarlo. Ahora, la cuestión de la antropometría es lo que generalmente llega a tener cierta situación con el paciente. Con lo demás, no. Generalmente nada más es la antropometría donde llegan a tener como que ese conflicto. Algunos pacientes, no todos, pero algunos pacientes por esta cuestión de que pues a mí no me gustaría que me tocaran o no me gustaría que viera mi lonjita así como lo dicen tal cual. Entonces, en esos casos, pues hay que darles o brindarles esa seguridad del espacio personal. Entonces, igual, como te digo, puedes agregar esos dos apartados de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, para que nada más lo señalicen y no tengas que anexar una hoja adicional. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas, chicos. Muy bien. Segunda actividad del día, ¿ok? De forma individual van a realizar su consentimiento informado, tomando en cuenta su nicho de mercado. Es importante que ustedes puedan visualizar algunos otros consentimientos. En internet ya es muy fácil que ustedes puedan poner ejemplos de consentimiento informado y de ahí puedan hacer una combinación de varios en el sentido de que les quede a ustedes lo más bonito, lo más entendible, lo más preciso en cuanto al nicho de mercado en el que se van a enfocar, ¿ok? Y tomando en cuenta, porque no todos los que vienen en internet tienen como que todas las características, ¿no? Entonces, sí tomen en cuenta esa parte de la explicación de lo que se va a realizar, de lo de la antropometría, de lo de la
confidencialidad y protección de datos y cuestiones así, ¿ok? Entonces, esta actividad la van a realizar a partir de que terminemos la videollamada, ¿ok? Porque sí se lleva su tiempo esa parte de la redacción y la parte de que nosotros concienticemos qué necesitamos, qué no necesitamos. Incluso si lo hacen hoy y de repente, no sé, mañana dicen, me faltó esto, pues inmediatamente lo pueden colocar. Entonces, este consentimiento junto con su checklist me lo van a mandar máximo el día martes de la siguiente semana, ¿ok? Entonces, para que lo vayan anotando qué es lo que tienen que entregar, ¿ok? Y se va a agregar una actividad más, ahorita que lo veamos, para que ustedes visualicen o vayan teniendo los formatos que necesitan, ¿ok? En el caso del consentimiento informado, bueno, ahorita todavía no la parte de mnemotecnia y eso, pero si tienen una idea de un logo o ya lo tienen, ocupen, no es necesario ahorita, hasta el momento en el que ahora sí que ya vayan a terminar el seminario y vayan a exponer, ahí sí ya tiene que tener el diseño final, ¿ok? Ya con logo y todo. Ahorita sí lo que les solicitaría es que tuviera una estructura de tal forma en la que se avisara cómo se lo van a entregar al paciente aunque no tenga logo. ¿Sí queda claro? Yo tengo una duda, maestra. Dime, Carolina. Por ejemplo, en el checklist, por ejemplo, ya ve que son datos generales, consentimiento, evaluación, todo esto. Vamos a ir detallando cada por ejemplo, los datos generales y nombre, edad, ya como o nada más va a ser general. No, va a ser general. Ahí en el checklist literalmente nada más necesito la lista de cómo va a ir ordenado su expediente y ya. ¿Ok? Perfecto. Ahí nada más sí me ponen lo del consentimiento informado, ¿ok? Porque eso sí es importante que debe de estar o ser parte del expediente clínico. ¿De acuerdo? Ok. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Excelente. Muy bien, vamos con la parte final, ¿ok? Vamos a hablar sobre la historia clínico-nutricional, que de eso pues ya se lo saben, de pie a pa, la historia clínico-nutricional, que es parte de este proceso de atención nutricia, parte de la evaluación. El día de mañana con Carlos van a ver ahora sí que los principios del proceso de atención nutricia, pero ustedes se van a ir adelantando un poco con la parte de la historia clínico-nutricional, sobre todo porque durante la carrera vemos varios formatos, vemos diferentes estructuras y generalmente se ve una historia clínico-nutricional general o para adulto. Entonces, ustedes en este caso van a enfocar esa historia clínico-nutricional al nicho de mercado al que se van a referir. Por ejemplo, si me voy a referir a pacientes deportistas y ya tengo específicamente un deporte al que quiero someterlo o va a ser en una diversidad de deportes, pues puedo visualizar, por ejemplo, la cuestión de los suplementos, la cantidad, las dosis, la frecuencia, cuestiones así, ¿no? Si me voy a dedicar a pacientitas embarazadas, poner específicamente lo de las semanas de gestación y todo lo que yo necesito en esa estructura de la historia clínico-nutricional respecto al ¿cómo se llama? Al nicho de mercado al que me voy a enfocar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se define esta historia clínico-nutricional? Marian, ¿me puedes apoyar con la definición? ¿Lo leo? Ok. Por favor. Este documento forma parte importante en la atención adecuada e integral del paciente. Es un documento médico-legal que avala la actuación del personal médico. Ok, muchas gracias. En nutrición, ¿qué se va a tener en cuenta en esta historia clínico-nutricional? Pues el estado de salud, las enfermedades, los antecedentes, patológicos, hábitos, costumbres alimentarias, ingesta, la capacidad para digerir alimentos, algún problema gastrointestinal, entre otros datos. Entonces, esa es la principal diferencia o característica que tiene en comparación con una historia clínica médica,
¿Ok? También en nutrición vamos a tomar en cuenta síntomas previos que afecten al apetito, historia del peso corporal, diagnósticos, tratamientos previos o que hayan tenido diversos tratamientos dietéticos anteriores, consumo de medicamentos, así como la información tanto del estilo de vida, signos y síntomas asociados con una mala nutrición o con lo que su nicho de mercado les esté solicitando también, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Correcto. Sí, bien. Excelente. Ahora, bueno, aquí lo tenía que en pareja, en este caso pues iba a ser individual. Van a investigar y van a analizar al menos 5 historias clínicas diferentes y los parámetros que utilizan. En este caso, pues respecto al nicho de mercado que ustedes se van a dedicar, van a visualizar los datos que recaban y lo van a comentar, ¿ok? Les voy a dar 5 minutitos, 10 minutitos para que las busquen. De forma general, lo comentamos y vamos con la última actividad, ¿de acuerdo? Correcto. Muy bien. Entonces, busquen sus historias clínicas. Recuerden respecto a su nicho de mercado, ¿eh?